Nuevamente este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, con el programa Mi Decisión Hoy. El tema de esta mañana o de este día es el cristianismo y el juicio. El juicio es un tema bastante común en la Biblia y Cristo Jesús habló acerca del juicio. Pero podemos ver el juicio dentro del cristianismo desde 4 perspectivas diferentes. Una, cuando se lo considera con la condenación que ya pende sobre el individuo y el hecho de seguir a Cristo para escapar de esa condenación. Dos, como el contraste entre la sumisión del individuo a Dios, el reconocimiento y el arrepentimiento del pecador y la autosuficiencia. 3, cuando consideramos el aspecto temporal o de tiempo, el presente y el fin. El juicio en el cristianismo se presenta desde el punto de vista del hoy y también del fin del mundo. Y el 4 elemento fundamental en el juicio y el cristianismo es que Jesús es el juez. ¿Y qué es lo que hay para que Él merezca o sea el juez? Estas 4 cosas hay que tratarlas. En primer lugar, recordemos nosotros que ya estamos condenados como pecadores. No hay ninguna duda que por habernos alejado de Dios pende sobre nosotros la condenación eterna. El cristianismo enseña que para Jesús liberar al pecador necesita primero hacerlo escapar de las ataduras del diablo, al que la Biblia le llama el príncipe de este mundo. De alguna manera, el diablo ha tomado posesión de aquellos seres humanos que hemos nacido descendientes de Adán, y ahora realmente, así como Adán se sometió a él, todos nos sometemos a él. Para tener juicio necesitamos nosotros también ser responsables de nuestros actos. Y para ser responsables de nuestros actos necesitamos tener libertad. Es por eso que Jesús viene y libera al pecador del diablo, para que el pecador ahora pueda estar en la responsabilidad de responder delante de Dios. Jesús dijo claramente que Él por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios. Y ahora nosotros nos enfrentamos al reino de Dios, pero que el que con Él no recoge, desparrama. El que no está con Él, está contra Él. Jesús se refirió a que para ser libres y gozar de la absolución en el juicio, uno tiene que seguirlo a Él. Notemos este punto muy importante. Él dice que somos verdaderamente libres en Él, pero libres ¿para qué? Para enfrentar el juicio. Nosotros tenemos que hacer responsablemente la decisión de seguir a Cristo. Recordemos nosotros el incidente del famoso joven rico que se acercó a Jesús para decirle que qué debía él hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Entonces el joven le preguntó cuáles. Jesús le enumeró varios mandamientos y es obvio que se refería a la lista de los 10 mandamientos. Cuando el joven dijo que todo lo había guardado desde su juventud, Jesús le concluyó diciendo, entonces vende todo lo que tienes y sígueme, porque no bastaba con creer que uno tiene una conducta correcta. Es necesario seguir a Cristo continuamente para garantizar estar en el reino de Dios o en la vida. De allí que para escapar de la condenación tenemos que seguir a Cristo. Esa es la enseñanza del cristianismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego San Juan, en ese mismo capítulo 3 de su libro, el verso 17, continúa diciendo que el Hijo del Hombre vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que la gente fuera salva por él. Entonces, seguir a Cristo implica escapar de la condenación, que es un elemento fundamental en el juicio. Y para uno salir avante tendría que seguir a Cristo. El segundo elemento que hablamos hoy es acerca del contraste entre una actitud de autosuficiencia y otra de súplica por misericordia. Y Jesús lo ejemplificó con una historieta, la historieta del publicano o cobrador de impuestos y el fariseo. Él dice que los dos fueron a orar. Y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como este.
sino que yo soy bastante moral, practico la moralidad y también la religiosidad, porque doy todo lo que se demanda dentro de la iglesia. En cambio, el cobrador de impuestos decía, Señor, ten misericordia de mí. Bien, quiere decir, dijo Jesús, que el que descendió justificado fue el cobrador de impuestos. No porque lo que estaba haciendo era correcto en una vida, tal vez, aprovechándose de los demás, sino porque venía arrepentido delante de Dios pidiendo misericordia. El otro, sin embargo, el fariseo, creía que todo lo estaba haciendo bien y que siguiendo una vida moral era lo suficiente para enfrentarse al juicio. Recordemos nosotros, en el cristianismo no llegamos nosotros a la espiritualidad a través de la moralidad, sino que es a la inversa. Llegamos a la moralidad a través de la espiritualidad. Es decir, los actos buenos que haremos conforme a las expectativas de la sociedad deben primero conformar la voluntad de Dios antes de la de los hombres, y entonces nosotros continuar nuestra vida. Jesús también lo dijo, de acuerdo a San Lucas capítulo 17, en cuanto a hacer más de lo que se espera. Nosotros no vamos a conformarnos a la sociedad. Nuestro punto de referencia es Cristo. Jesús habla de que quien definitivamente va a tener que agradecerle a alguien que haga lo que tiene que hacer. Si usted le paga a un obrero para que trabaje 8 horas y que le limpie la casa o le corte el zacate afuera de la casa y el obrero hace eso, usted no tiene que agradecerle porque lo hizo. Lo que tiene que hacer es pagarle por lo que hizo. Pero si este obrero hace más de lo que se esperaba, entonces debe felicitarlo. Jesús dice que así es el cristiano. No hemos de vivir haciendo sencillamente lo que la gente espera que se haga, sino que el cristiano, cuya moralidad depende de la espiritualidad, hará más de lo que la gente espera. Y entonces podríamos decir que no somos siervos inútiles, porque no solamente hicimos lo que debíamos haber hecho, sino que hemos hecho lo que en nuestra espiritualidad y en nuestra vida abnegada está que hagamos. El tercer punto del que mencionaba es que Jesús es el juez. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 5 que el juez es Jesús. El juicio lo va a hacer Jesús. Y Jesús dice también en ese mismo libro que la razón por qué Él es el juez es porque Dios le ha dado al Hijo del Hombre para que sea el juez. Y Él habla de que hay dos testimonios fundamentales el por qué Él tiene que ser el juez. Uno de los testimonios es, o uno de los testigos es, de que Dios está interesado en que se haga su voluntad. Y Jesús conoce a plenitud la voluntad de Dios. El otro testimonio es que Él, Jesús, es el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre ha vivido una vida sin pecado, ha vencido al diablo, ha vencido la naturaleza pecaminosa y ha vencido la muerte. Por lo tanto, Él conoce los dos aspectos, el aspecto de la divinidad y su voluntad, o lo que Dios espera, y también el aspecto de la humanidad viviendo en completa dependencia de la divinidad. Ahora Él tiene el derecho de juzgar, Él tiene la capacidad para juzgar, Él tiene todas las prerrogativas para juzgar a los seres humanos. Pero no solamente eso, recordemos nosotros que es aquí donde viene el elemento de la salvación. Jesús, viviendo una vida sin pecado, Él es empujado por el diablo y los acusadores, los seguidores del diablo, para que vaya hasta la muerte a fin de hacerle pecar o desconectarlo de Dios. Pero no lo logran, porque Jesús muere inclusive sin haberse desconectado del Padre. Es más, cuando Él está siendo crucificado, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ha estado en íntima conexión con el Padre. Una evidencia de su vida perfecta y que la muerte no lo venció ni el pecado es su resurrección. Él resucitó. Ahora Jesús puede definitivamente argumentar, presentar su vida sin pecado como una alternativa para nosotros conseguir acceso al reino de los cielos, porque Él murió sin merecerlo para que nosotros también podamos vivir eternamente por su gracia y misericordia sin merecerlo. Él nos va a ayudar, Él nos va a traer, Él nos recibe en su reino. Ese es el segundo punto fundamental, que Jesús es nuestro juez. La Biblia habla de que Él nos conoce. Es cierto, Él nos conoce, pero sobre todo Él es juez porque tiene esos dos aspectos. Como Dios mismo conoce las expectativas perfectas de Dios. Y como un ser humano, el segundo Adán vivió una vida sin pecado y
satisfizo esas expectativas de tal manera de que ahora Él puede realmente demandar de aquellos que le siguen cómo han de vivir. El último aspecto es el que está dividido en dos secciones. El aspecto de tiempo en cuanto al juicio. Y Jesús presenta el juicio en términos de un presente para el ser humano, porque el ser humano es finito, es limitado, y al mismo tiempo el ser humano tiene una naturaleza cambiable. Por lo tanto, el juicio tiene que relacionarse con el presente. Y también el juicio se relaciona con el fin del mundo en función de que Jesús siempre está presentando la restauración total del ser humano y la restauración de este mismo planeta, de la tierra misma. Así que el fin del mundo está asociado con el juicio en este aspecto. Veamos la primera parte de este cuarto aspecto del juicio y el asunto del tiempo. El hoy, el presente es importante en la enseñanza de Cristo. Nos acordamos nosotros de aquella historia del hombre rico, el insensato, que dice: tengo tantos bienes y yo voy a regocijarme y voy a hartarme y voy a darme todo el placer. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús: si Dios te dice, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿de quién será? Es decir, todo lo que nosotros colectamos, hacemos, recogemos continuamente, no nos va a servir de nada cuando nos enfrentamos delante del juicio. Y delante de ese juicio podemos enfrentarnos a diario, todos los días, continuamente. Este fue el caso de aquel delincuente que estaba siendo crucificado juntamente con Cristo y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo a él: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús le dijo te digo hoy? Porque Jesús no puede garantizar el mañana para un ser humano que cambia continuamente. Nosotros podríamos cambiar mañana, ¿no es cierto? Ser diferentes. Y la decisión que hoy hacemos de seguir a Cristo ya no ser igual mañana. Por lo tanto, Jesús solo nos garantiza la salvación hoy. Y en este aspecto el juicio es hoy, tal como Jesús lo dijo en una ocasión. Y esto está registrado ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, cuando Él está reunido con los discípulos y otra gente y está hablando acerca de seguirlo a Él y apropiarse de la vida eterna siguiéndolo a Él, aún menospreciando esta vida que llevamos. Y cuando Él está en esto, hay una voz que le habla a Él. Los que están alrededor oyen un ruido y dicen que parece trueno, y algunos dijeron que quizá un ángel le había hablado a Jesús. Y Jesús dijo que esto había venido como una señal no para Él, sino para ellos, porque el juicio ya había llegado, por cuanto el príncipe de este mundo es echado afuera. Exactamente así es. A cada instante cuando uno acepta a Jesús y el diablo es echado fuera, tenemos la oportunidad de la salvación en Cristo y nos enfrentamos en el juicio. Es decir, o huimos de la condenación y recibimos a Cristo, o nos quedamos sin recibir a Cristo y entonces estamos condenados. Así que hoy es importante en Cristo, hoy. Por eso Jesús no habla cuando trata del fin del mundo, dice que la hora cuando Él viene nadie la sabe. Él habla de que debemos de estar preparados siempre, siempre, siempre. Eso es lo que pasa con el juicio. Y ahora el asunto del fin del mundo. Claramente, en el libro de San Mateo, capítulo 25, Jesús presenta que Él es el que selecciona las ovejas y los cabritos. Nadie puede estar desde ya haciendo ese tipo de juicios con otros seres humanos. Es imposible, no lo va a lograr. Jesús lo hace. Y Jesús dice que cuando Él lo haga al venir, se sentará en el trono de su gloria y pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda, y entonces le dirá a unos, los que serán salvados: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de comer, fui forastero, me recogisteis, en la cárcel y vinisteis a mí, enfermo, y me visitasteis. Ellos se sorprenderán porque creerán que nunca lo hicieron. Pero Jesús dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Sin embargo, los condenados en el juicio, ellos pensarán de que hicieron todo bien y reclaman más bien. Jesús dice: no, no es así. Tengamos mucho cuidado, es en el fin del mundo. Jesús es el que busca a individuos que también han mantenido una efectiva relación con los demás, manifestando su reino. Esto es el cristianismo y el juicio. Esperamos en otra ocasión ahondar más en esto cuando hablemos acerca del cristianismo y la escatología. Dios te bendiga y hasta pronto en la siguiente reflexión.